Buenas tardes, hablábamos ayer de un lienzo, el mantel de la última cena de la Catedral de Coria. Vamos a hablar hoy de otro lienzo, el entierro del conde Orgaz del Greco. ¿Cómo me apetece decir así se las ponían a Felipe II? Pero bien creo que al genial cretense le haría poquita gracia escuchar ese nombre. En cualquier caso, estamos hablando de la obra maestra del Greco. Para muchísimos del fundamento de la Escuela Española de Pintura y para no pocos de la obra cumbre de la pintura universal, el entierro del conde Orgaz. Recuerdo en este sentido, en una visita que hice al Prado hace ya muchísimos años, había un corro de turistas aleccionados por una guía. La buena señora se dirigió a los que no pertenecíamos al grupo, rogándonos por favor que no escuchásemos su discurso. ¿Qué más le daba a ella enriquecernos o no? Cuando además debería habernos pedido disculpas por contaminación acústica. Bueno, pues el caso que yo me enriquecí, la dicha señora entendía que teníamos que estar orgullosos los españoles de contar con dos de las tres grandes obras maestras de la pintura de todos los tiempos. La primera, Las Meninas, decía ella; la segunda, El entierro del conde Orgaz; y la tercera, La Ronda de Rembrandt en Ámsterdam. Se trata en cualquier caso, de una obra sublime, obra cumbre, desde luego, de lo que sea, porque es una totalidad creativa. En ella condensa el Greco, la herencia bizantina, todo el pozo italiano de su estancia allí, en Venecia y Roma, y las adquisiciones españolas, el realismo español. Es una totalidad creativa, decíamos, concretizada en un milagro, el que tiene lugar al fallecimiento del señor de Orgaz, don Gonzalo Ruiz de Toledo, cuando descienden San Agustín y San Esteban para proceder a su sepultura. El alma de este hombre, que se decía piadoso, justo y benefactor, asciende al cielo en brazos de un ángel. Es esta una obra, en primer lugar, de un marcado carácter bizantino. Hay una acentuada división entre el mundo de lo visible y de lo invisible, el símbolo niceno-constantinopolitano, el mundo de lo celeste y el mundo de lo terreno. Se puede contemplar en él también la Deixis, u oración modelo, que eleva San Juan, y hay un friso de una serie de cabezas que son retratos que no pueden sino recordarnos el friso de San Vital de Rávena. Y por otro lado, la estructura del propio cuadro, que recuerda intencionadamente a la iglesia bizantina, al catolicón de los bizantinos. El Greco sabemos que es un hombre meditativo. Este cuadro es un compendio de teología, de mística y de catequesis. Era un hombre meditativo que todos los días meditaba y anotaba cuáles eran sus fuentes de información, y poseía además una biblioteca con unos 130 libros. El propio suegro de Velázquez, Pacheco, dice en una ocasión que va a visitarle, sale diciendo que es un gran filósofo de agudos dichos. Filósofo en aquel momento era equivalente a teólogo. Era un gran teólogo, un gran entendido en lo divino y en lo terrestre. Pacheco no salió muy convencido de sus cualidades como pintor, pero sí de la gran cultura y la gran inquietud de este hombre, un humanista, el Greco. Era un pintor que ya fue despreciado por Felipe II
Él llegó a España con intención de que se le diera trabajo en las obras de acondicionamiento del inmenso palacio monasterio del Escorial, y no fue así. Para Felipe II pintó el San Mauricio y la Legión Tebana y no fue del agrado del monarca, por lo que acabó apesadumbrado insertándose en la sociedad toledana, donde fue muy bien acogido, con la que empatizó de inmediato, quizá porque Toledo también era una ciudad en decadencia que se había quedado defraudada sin la corte. Sin embargo, durante los siglos posteriores fue un pintor muy ninguneado incluso por sus compañeros. El propio Madrazo, siendo director del Museo del Prado, le tenía relegado en los sótanos, en los depósitos, no le tenía a la vista. Y de hecho, los propios viajeros que se adentraban en Toledo, como lo hacían en las ciudades románticas de Sevilla, Granada, al llegar a Toledo pocos le mencionan. Sterling y Gautier y punto. No hay muchos que admiren la obra del Greco, quizá por la religiosidad del momento, porque ellos precisaban de unos santos menos idealizados, más carnales, más cercanos al hombre cotidiano, para elevar la oración. En cualquier caso, el Greco fue redescubierto por la obra de Cosío y es actualmente el icono de la ciudad de Toledo. Las ciudades sin icono, por muy bellas que sean, lo es en Toledo el Greco, en Murcia lo es Salcillo, no son ciudades con una impronta verdadera. Pues bien, a Toledo el que le da impronta es el Greco. Vamos a tratar de este cuadro el entierro del conde de Orgaz, que no es conde sino señor de Orgaz. Es un encargo que hace el párroco de Santo Tomés en manos de los agustinos, Andrés Núñez. ¿Por qué? Pues porque el Greco había sido el gran patrocinador de la orden. Estos agustinos habían vivido en la parroquia de San Esteban, en las márgenes del río, y es el señor de Orgaz el que se erige en benefactor de la misma y les dona un lugar para que eleven una nueva iglesia y se trasladen allí. Es el lugar donde ahora está el entierro del conde de Orgaz, la parroquia de Santo Tomé. Este conde había sido muy pródigo con la orden agustina, les hace incluso en su testamento una donación por el bien de su alma, una donación permanente, páguese cada año para el cura, los ministros y los pobres de la parroquia, 2 terneros, 8 pares de gallinas, 2 pellejos de vino, 2 cargas de leña, 800 maravedíes. Cuando se negó el pueblo de Orgaz a satisfacerlos, don Andrés Núñez les demanda y gana ante la justicia el pleito, condenando a los que eran vasallos, habían sido vasallos del señor de Orgaz. Es un episodio que se desarrolla a la muerte del señor en 1323, a que satisfagan tanto lo atrasado como la cifra que está deviniendo. Pues bien, estamos en presencia de una obra que es un compendio de teología, de mística y de catequesis. El señor de Orgaz, gran benefactor, gran protector de la orden agustina, entienden que ha de ser pagado como Dios manda,
con agradecimiento, y el párroco de entonces, Andrés Núñez, se pone en contacto con el Greco para encargarle esta obra para su enterramiento en la capilla lateral. El Greco concibe el entierro en su estructura como una iglesia bizantina. Su propia forma es la del catolicón de la iglesia bizantina, como un templo bizantino. La arquitectura para el Greco había sido su segunda pasión. Se dice que tenía los 10 libros de arquitectura de Vitruvio en su biblioteca, la biblioteca de las 130 obras. Y no concede, también muy propio de la pintura bizantina, ocasión a la profundidad o al espacio. Es una pintura bastante plana, la de este lienzo que nos ocupa. Ocurre como en los iconos, pues en la historia de la salvación los protagonistas son Dios, el Espíritu Santo, Cristo como Pantocrátor, la Virgen María, los espíritus angélicos, los santos del Antiguo y Nuevo Testamento y la Iglesia militante, de la que el conde Gonzalo Ruiz de Toledo, vestido con su armadura, sería el símbolo central en la tierra. Así es como concibe el Greco este cuadro. De acuerdo con la espiritualidad del arte basilical bizantino, la luz celeste emerge como emerge la luz en las grandes basílicas bizantinas de Santa Sofía, emerge como por los ventanales y arroja la luz por igual sobre todas las figuras. ¿Por qué? Pues porque es una luz diáfana que inunda a todos por igual, porque Dios es luz. La luz es el principio fundamental de comunicación entre lo divino y lo humano. Siempre hubo una pugna entre los pintores, entre los que abogaban por el talante dibujante y por los que abogaban por el colorido en lugar de por el dibujo. El dibujo era propio de Miguel Ángel, de Rafael. El colorido lo es de Tiziano y lo es de Tintoretto, por ejemplo. Pues bien, podemos decir que el Greco se muestra en este cuadro como un finísimo dibujante. En la parte inferior hay dos partes bien diferenciadas, una dualidad entre la parte de lo visible, el cielo, y la parte de lo invisible, el cielo, y la parte de lo visible, lo terrenal. Pues bien, en la parte terrenal se muestra como un finísimo dibujante, muy realista, un gran retratista, y en la parte superior, digamos que se muestra como un gran colorista. Prescinde más del dibujo y se dedica a expresarse mediante el color. Es realista en la parte inferior, tanto en los retratos como en los personajes representados. Es realista en los retratos de los santos. Hay de los santos San Agustín y San Esteban. Hay un realismo psicológico que en este sentido los retratos de este cuadro se dice que compiten con las 12 psicologías de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Un pintor muy psicológico. ¿Por qué? Pues porque él recoge la doctrina agustiniana que dice que cada criatura es irrepetible. Él no trata de hacer figuras patrón. Cada persona se representa a sí mismo, es única. Las psicologías de verdadero asombro que hay en los 24 rostros representados, todo sobre fondo negro, entronca con esta filosofía tan propia de San Agustín, al que siguió especialmente en la obra, puesto que estamos hablando de una obra encargada por la orden agustina. Declara que cada hombre en concreto es una singularidad única, irrepetible e irreemplazable, y así trata él a cada uno de los representados
en ese friso de personajes toledanos de la época, la flor y nata, y también en las figuras de los santos y del clero que están presentes en el momento de la sepultura. Fueron personajes reconocidos en Toledo. Es un anacronismo porque el milagro se desarrolla en el siglo XIV. Sin embargo, él quiso representar aquí a personajes de la sociedad toledana para hacer más real, más realista la parte terrena, la parte donde se desarrolla la sepultura. Don Pedro Ruiz Durón, el ecónomo, es el sacerdote que mira hacia arriba. Está también retratado Fray Luis de León, está retratado, el cardenal Quiroga se cree que en el rostro de San Agustín, el párroco de Santo Tomé se cree que está retratado en la figura de San Juan Bautista, aunque ya en términos superiores. Está retratado también Diego de Covarrubias, Antonio de Covarrubias, se ha dicho que Cervantes, y está retratado, como no, él mismo, el propio Greco. Hay una estructura dual, cielo y tierra, de la historia de la salvación. En el mundo superior o invisible, los personajes están tratados con una pincelada tenue, muy tenue, casi de gasas, infundiéndoles una espiritualidad móvil que es inusitada hasta ahora en todos los pintores. Ni siquiera Leonardo con su esfumato lo consiguió, porque el Greco se sirve del color y de la luz y además de las distorsiones especialmente visibles en la figura de San Juan Bautista, el primero entre los nacidos de mujer, esos brazos alargados, esa posición desequilibrada de las piernas, para darles espiritualidad. Es por lo que alarga tanto las figuras que un término normal para cualquier pintor, el canon sería de 7 cabezas y medio, y él llega en ocasiones a tener figuras de hasta 13 cabezas, siendo lo ordinario en una etapa posterior a la de este cuadro de 11 cabezas. Pues bien, los personajes están muy espiritualizados, y esto es nuevo en la pintura, porque no es fácil de conseguir, ni siquiera los grandes maestros lo habían conseguido. En segundo lugar, hay que destacar a la Virgen vestida de rojo y de azul, como es usual en el Greco. Es la madre del nuevo nacimiento del conde. El conde nace a una vida nueva, la vida eterna, y la Virgen es la porta celi, la puerta del cielo de las letanías, la mediadora con culto de hiperdulía, que los protestantes negaban. Y aquí es donde se ve claramente el tinte contrarreformista de esta pintura, imbuida ya en el espíritu del Concilio de Trento. San Juan, por su parte, implora ante ella por el alma del conde, para que Cristo juez lo reciba. Y Cristo juez, con su mano, ordena a San Pedro que abra el cielo. Es especialmente llamativo San Pedro por su túnica amarilla, ese amarillo fastuoso que le encanta tanto al Greco, para señalar a San Pedro en ese lado donde los colores son menos que en el otro. Pues bien, el Señor de la historia, el Cristo juez, es un pantocrátor medieval humanizado de acuerdo con el ideal teresiano, de que no hay mística sin inserción en la humanidad de Dios. Es un juez justo, señor de la historia, que recibe el alma del conde y está situado jerárquicamente arriba, como estaban situados en la estructura de un templo bizantino, en la parte superior. Luego venía María, algo más abajo, y venía luego todo el iconostasio de santos. Pues bien, el Greco, de acuerdo con esa percepción en la que él se ha enseñado desde niño,
es como expresa el mundo de lo invisible. Se ha escrito mucho y se ha hecho mucho hincapié también en la oración de San Juan Bautista, la Deixis, u oración completa ante María, que también es una escena, una iconografía de tipo bizantino. En Santa Sofía de Estambul tenemos una, Cristo en el centro y María y San Juan a los lados. En la Iglesia oriental siempre destacó la personalidad de San Juan Bautista sobre el resto de los santos, haciéndose eco de las propias palabras de Cristo. Entre los nacidos de mujer, nadie como Juan el Bautista. Pues bien, y fiel al pensamiento agustiniano, toda la obra está impregnada de él, San Agustín decía que llama reino de los cielos al lugar en que están los ángeles. El que es menor entre los ángeles es mayor que Juan. Pues así lo prueba él. Los ángeles por encima de Juan. En el mismo cielo, a derecha y a izquierda, está toda la historia de la salvación. El Antiguo y el Nuevo Testamento con sus santos. Del Antiguo Testamento vemos a David, vemos a Moisés, a Noé. Del Nuevo Testamento vemos a San Pedro, como hemos dicho, vemos a Santiago, vemos al cardenal Tavera y, ¡oh sorpresa!, vemos a Felipe II. Felipe II, el que le cerró no las puertas del cielo, pero sí las de la gloria del Escorial. Le representa, se ha dicho en este sentido, que quizá albergando la esperanza de que le volviera a realizar algún encargo. Le representa en la gloria entre la Iglesia militante, la figura de Felipe II, aunque curiosamente todavía no había muerto. En este sentido, copia la idea que tuvo ya Tiziano en la gloria con Carlos V. Antes de fallecer ya le representa en el mundo celeste. Todo este mundo superior está basado en la obra del pseudo Dionisio el Areopagita, una obra que consta que estaba en la biblioteca particular del Greco. Fue un gran humanista, un hombre muy inquieto, muy preocupado por el saber y trasladaba todo este saber a sus pinceles. La estructura superior está marcada por dos grandes nubes que se abren para que nazca la vida celeste del conde Orgaz, para que el conde nazca a esa vida nueva. Y se abren, lo han dicho los autores, genitalmente. Es el día natalis que decía la liturgia de la Iglesia Católica, en contraposición a la opinión pagana que lo consideraba un día funesto, el del fallecimiento. Para la Iglesia es el día natalis y ahí estamos observando, nos lo ha representado el Greco, un nacimiento. El cielo se abre genitalmente para que pase un ángel llevando el alma del conde en una figuración transparente de niño. Es un niño luminoso, su transparencia es pureza, el cuerpo ya no es cárcel, ya no es la cárcel de la armadura que lleva abajo, sino que es una transparencia que pasa a gozar de la luz eterna. El Greco en la mitad del friso, de las cabezas, nos mira en un ardiz que ya han usado muchos pintores para atraer la atención del espectador. Tanto el Greco aquí, hacia la mitad del friso, como su hijo Manuelito, que es el pajecillo que lleva el hachón encendido, nos están mirando para ponernos en comunicación con la obra. Del mundo agustiniano hay continuos guiños en esta obra. En primer lugar, en la capa de San Agustín figuran San Pablo y Santiago a modo de bordados. ¿Por qué estas figuras? Pues porque son obras que comentó con gran acierto
el santo San Agustín. Como vemos, ni en los bordados no da puntada sin aguja. El párroco Andrés Núñez, también agustino, está representado en el cuadro. San Francisco está con mucha humildad franciscana, mirando al suelo, y le acompaña un monje agustino, que equilibra el cuadro en ese lado. Al otro lado está Fray Luis y un dominico también. Fray Luis, ¿por qué? Pues porque había tratado de la limosna de manera admirable en sus escritos. Frente a los protestantes que afirmaban que la salvación solo se produce por la fe, se destaca la importancia de la limosna para la salvación del alma. Y de hecho, don Andrés Núñez, el párroco, en una lápida que encargó al humanista Gómez de Castro para colocar sobre el sepulcro del Greco, destaca la importancia en el personaje de la prodigalidad y de la caridad, como un personaje muy caritativo que no tenía nada suyo. Gracias a don Gonzalo Ruiz, ya digo, los monjes se habían trasladado a vivir aquí, en Santo Tomé, donde descansaría luego el conde y donde los turistas hacen cola para visitar lo que para muchos es la obra maestra de la pintura de todos los tiempos. En resumen, en esta obra expresa el Greco la herencia bizantina. ¿Cómo? En la estructura de la obra, el medio arco de la parte superior vendría a ser la cúpula del catolicón bizantino. En la horizontalidad del friso, a modo de un iconostasio. En la deixis, que es la oración completa que ofrece San Juan, suplicando a María que interceda para que el Señor reciba el alma del conde. En esta obra expresa también la herencia veneciana en el tratamiento del color, tanto en la luminosidad superior como en los contrastes de la parte de abajo entre el oro, el blanco de la sábana, que hace resaltar esa maravillosa armadura en la que se ven reflejados hasta los rostros de los santos que le entierran en los reflejos de la armadura. Y, por otro lado, en esta obra se expresa, queda patente, todo el realismo del retrato español y toda la inspiración mística, las figuras ardiendo con la luz cenital que emerge de la gloria y como llamas de amor viva, la luz que viera Santa Teresa y que le hizo aborrecer y parecerle asqueroso todo lo mundano, y toda la luz eterna que le espera al alma de un hombre justo que se muere. Es una obra maravillosa, con dos partes bien diferenciadas. En el Prado, se conserva una copia de la parte terrenal del cuadro, antigua, pero copia, como se conserva también otra Mona Lisa, que no salió del gran Leonardo, pero sí de su taller, de su círculo. Pues esta es la obra, hermosísimo el Cristo Pantocrátor humanizado de arriba, y muy admirado el escorzo del ángel que transporta el alma. Buenas tardes, amigos, ha sido todo por hoy. Mañana volveremos con un nuevo tema y os quiero por estarme siguiendo. Yo también os sigo a vosotros. Un abrazo y nos vemos mañana.